Continuamos en Objetivo Vizcaya, damos la bienvenida a nuestros primeros invitados de la tarde, aunque ya son conocidos, le voy a decir viejos, no, ellos son jóvenes, pero ya han estado con nosotros. Tenemos la suerte de recibir de nuevo a Enrique de Villamor, él es presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, la asociación APTC. Buenas tardes, Enrique, Muy bienvenido buenas tardes, de nuevo. Susana. Un placer. Encantado de estar aquí en el día antes de que termine el 2015. Es que no queríamos dejar, además de terminar este 2015, sí que nos harías un poquito un balance, un resumen de todo lo que habéis hecho, porque no del año, sino es que nos dejamos de hablar nada, unos meses, y ya estáis haciendo un montón de cosas que ahora contaremos. Enrique, antes damos también la bienvenida a Eduardo Ocampo, él es representante de la Asociación APTC en el País Vasco. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas. Arratsaldeon, Arrastión. Sorionak también, feliz Navidad, También, por cierto. también, Bien acompañados por Juan Carlos Chicote, él es capitán del equipo de combate medieval Bohurt de Castilla. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Bienvenido, un placer. Gracias, igualmente. Que dejemos las cosas claras, no tiene que ver nada con el cocinero, ¿eh? Que sepamos, Chicote tiene muy mala leche, pero no usa todavía armas medievales. Esperemos, Sepamos. esperemos que no empiece con ello. Luego hablaremos también del porqué de todo esto, porque va a haber, o ya podemos contar, ese club que se va a formar en Vizcaya, ¿no, Juan Carlos? O que se está intentando crear. Se está intentando de alguna manera fomentar el combate medieval en la zona norte, y dentro de esta iniciativa esperemos que haya suficiente interés en Vizcaya como para empezar con ello. Bueno, pues hablaremos enseguida, a ver si... A mí el casco yo creo me va a quedar un poco grande, pero bueno, ya habrá medidas. Todo, ¿no?, se Juan soluciona, Carlos. todo se soluciona. Ya habrá medidas. Antes de nada, Enrique, Eduardo, hace bastante tiempo que nos veíamos, unos cuantos meses. Tal vez antes de verano. Antes de verano, sí. Yo creo que fue. Sí. Y en este tiempo que nos hemos visto han pasado un montón de cosas. Habéis acudido a varias ferias internacionales de patrimonio con stand propio. Contame un poquito cómo ha sido, porque habéis estado muy ocupados durante este tiempo. Pues hombre, ¿no? Mira, lo de las ferias ha sido tremendo. Han sido tres ferias en menos de 2 meses. Y la primera fue en Coimbra, que es una ciudad preciosa, que a quien no la conozca merece la pena ir. Y bueno, pues allí tuvimos un stand muy interesante, muy grande, y ahí se gestaron muchas relaciones con instituciones, por ejemplo, portuguesas, que yo pienso que allá en el 2016 se van a empezar a dar frutos, ¿no? Estuvimos relacionándonos con la institución Espíritu Santo, que es una institución que recupera patrimonio, tienen también un potente programa museográfico, y también son de mucha fama en Brasil, llevan como 60 años trabajando, ¿no? Y bueno, pues también había otro tipo de instituciones. También nos ha servido para conectar mejor con instituciones españolas que estaban ahí también en la feria. Bien, luego también hemos estado en la Feria del Louvre de Patrimonio, también con stand, con nuestros amigos de Urgencias Patrimonio de Francia. También lógicamente se han organizado apuestas muy interesantes a partir de ahí. Y luego también hemos estado en la Feria de Valladolid, de Turismo Interior, que es otro enfoque, pero que lógicamente nosotros, como trabajamos en patrimonio, pues lo consideramos una sustancia muy turistizable, ¿no? Y allí pues realmente también era una feria en la que ya estábamos muy cansados, casi no teníamos aparentemente interés en ir, pero nos regaló el Ministerio de Turismo un stand. Nos conocen, están interesados, supongo, en lo que hacemos, y nos ofrecieron esta oportunidad. Y total, que ha sido una feria muy interesante, pero mucho. Sí. Sí, en cuanto a las ferias internacionales, realmente uno de los proyectos que llevamos, que está vinculado con Juan Carlos también y con todo el proyecto de la asociación, es, ¿te acuerdas aquella ruta cultural Románico XXI, ¿no?, que pretendía explicar la historia de Europa a través del turismo, de circuitos turísticos en diferentes bloques, del siglo IX al XIV, del XV al XVIII y del XIX al XXI, ¿no? Tanto en Coimbra como en Francia, en París, como bien ha dicho Eduardo, una de las organizaciones o plataformas culturales que
ha pasado a formar parte de los socios APTC es Urgencias Patrimonio, que es una plataforma que cuenta con 50 delegaciones repartidas en el territorio francés, casi una por departamento, y que se han dedicado justamente a crear durante estos años un equipo y oficinas, por decirlo, oficinas y equipos a nivel de departamentos, pero de alguna manera les faltaba un contenido, y el contenido que han absorbido es justamente nuestro propio proyecto de desarrollar, de ese intento de desarrollar y de articular esa ruta cultural europea Románico XXI. Como decíamos, para que los oyentes también sepan de qué va lo de Románico XXI, si no lo recuerdan, era el hecho de titularlo Románico XXI, lo que pretendía era rescatar esa memoria histórica desde el origen de Europa, ¿no? Siglo IX, ¿no? Con el románico, hasta nuestros días, ¿no? El XXI. Y ahí, justamente en ese primer bloque de circuitos turísticos que se van a empezar a desarrollar ya gracias a estos contactos institucionales y de asociaciones, fundaciones, etcétera, que hemos establecido en Portugal. Recuerda, Eduardo, aldeas históricas de Portugal. Sí, me estaba acordando ahora de ellos. A Rota do Románico, instituciones que ya tienen desarrollados circuitos y productos muy interesantes dentro además de todo lo que es el desarrollo del medio rural y vinculado a ciudades y núcleos históricos. Por lo tanto, han adoptado nuestro proyecto con gran entusiasmo, y ya empezamos en 2016 articulando circuitos en Portugal, en España, en Euskadi. Se pretende desarrollar con el apoyo y complementando con el combate medieval, lógicamente, esos circuitos del siglo IX al XIV, que en concreto aquí en Euskadi explicarían toda esa historia, como comentábamos, de los parientes mayores de Vizcaya, esas luchas de banderizos tan sugerentes, ¿no? A la hora de poder descubrir toda esa historia y esa realidad en todo el territorio de Euskadi, ¿no? Y allí en Vizcaya, desde luego, con muchísimo sabor. Todos estos pueblos de las encartaciones, con esas casas torres, en fin, que son escenarios realmente interesantísimos por descubrir, ¿no? Incluso para la gente de aquí. Entonces, conectado esto, como decimos, con Francia, a través de Urgencias Patrimonio, ir articulando esta ruta de circuitos medievales que nos lleve hasta Polonia, donde, como sabes, tenemos ahí nuestra casa también, que nos estamos muy bien conectados y bueno, que tenemos mucho cariño a Polonia. Así que bastante territorio europeo ya bajo este proyecto que vivimos con tanto entusiasmo, ¿no? Y que llamamos Románico XXI. Entonces, desde luego, el paso por las ferias internacionales ha sido un éxito, como bien decía Eduardo, puesto que todo lo que por lo que nosotros estamos luchando y estamos trabajando empieza a tener no solamente un reconocimiento, sino una suma, ¿no? Estamos sumando ya a nivel internacional y, por lo tanto, tejiendo ya esa futura ruta cultural europea que nos explique todas esas partes de la historia tan ricas y a veces desconocidas, ¿no? Para el gran público. Haciendo esos contactos importantes, tejiendo ese entramado que os lleva a recorrer no solamente las ferias, sino estar presentes incluso hace muy poquito, cuando fue ese encuentro también junto o debajo del árbol de Guernica, ¿no? Ese hermanamiento que lo habéis hecho en otras ocasiones, ¿no? Polonia y Euskadi. Sí, efectivamente, en 2016, como ya comentamos en programas anteriores, teníamos una gran motivación para sacar a la luz un proyecto que pudiese estrechar lazos de amistad entre Euskadi y Polonia a través de este proyecto en su versión juvenil, ¿no? Las expediciones educativas para los jóvenes. Y desde luego que los últimos jóvenes que participaron del Liceo Francés de Bilbao
tuvieron la oportunidad de participar, ¿verdad, Eduardo?, en una auténtica misión diplomática en Polonia, las instituciones polacas con muchísimo interés en, como decimos, en ir estrechando estos lazos de amistad con Euskadi, lo que es muy interesante, no solamente a nivel cultural, sino a nivel institucional, a nivel político, a nivel empresarial, etcétera, y más, sobre todo, y bonito, en cuanto a que surge desde la iniciativa en la que participan los jóvenes directamente. Entonces, quisimos darle, desde luego, el mayor protagonismo a los jóvenes, y de hecho recibieron allí una carta para entregar en mano, con la misión de entregar en mano a la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, en Guernica. Y así se hizo. Así se hizo, fue muy emotivo. De hecho, en Guernica, cuando llegamos a Guernica para justamente llevar a cabo esta misión diplomática, ¿no?, cuyos embajadores eran los jóvenes vizcaínos del Liceo Francés, la Casa de Juntas, pues desde luego que nos recibieron inmejorablemente. Se formó un parlamento, es decir, los jóvenes que leyeron la carta y luego leyeron dos poemas muy bonitos, uno sobre Ítaca, que explica ese viaje en el que hay un destino que en realidad no existe, es el destino, la excusa a llegar a una isla, ¿no?, Ítaca, en la que se van a encontrar uno con unos grandes tesoros, y al final del poema uno se da cuenta que los tesoros son aquellos tesoros que se han ido adquiriendo a lo largo del camino, es decir, del viaje, de la vida, ¿no? Entonces se leyó el poema de Ítaca, de Gaddafi, y luego un poema sobre la semilla y el árbol de Guernica, precioso, y esto se hizo desde la mesa de la presidencia de la Casa de Juntas, 4 jóvenes vizcaínos y la presidenta de Juntas Generales, doña Ana Otadui, y luego las familias y el resto de jóvenes ocuparon los escaños de los aforados, del hemiciclo. Sí, porque las familias también queréis darle también esa importancia a padres y madres, ¿no? Efectivamente, porque en definitiva la sociedad empieza por una de las instituciones más sagradas, que es la familia. Es decir, lo más importante de una sociedad son las familias, más que los individuos son las familias. Entonces, el hecho de que las familias estuviesen en el hemiciclo formando parlamento junto a esos jóvenes que venían entregando una carta institucional a la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, y además con la participación igualmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, estuvieron presentes para avalar efectivamente esa misión, digamos, que se encargó a los jóvenes que participaron en la expedición a Polonia, miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Instituto Polaco de la Cultura, la directora del Instituto Polaco de la Cultura y el coordinador cultural. Bueno, fue un acto precioso, se recordó además. Sí, es que justo hacía una semana que se había producido el atentado de París. Un homenaje póstumo, efectivamente, de las víctimas de París. Se depositaron unas flores blancas con los colores de la bandera europea bajo el árbol de Guernica, y allí se entregaron luego los diplomas también por haber participado en esta expedición de rango diplomático, ¿no? Que concluyó, lógicamente, en Guernica. Se inicia la expedición en Polonia en torno a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los procesos de colonización posterior por los regímenes estalinistas, etcétera, pero concluye en un punto muy simbólico, que es Guernica, punta de iceberg de ese gran horror que luego fue la Segunda Guerra Mundial a través de la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Fue una cosa preciosa. Sí, no hay más que decir. Sí, estuvo bien, muy bien.
Además, ahora hablaremos también del próximo viaje que vas a emprender también a Polonia, ¿no? Dentro de unas semanitas. Pero antes, Juan Carlos, que estamos viendo imágenes y la gente, claro, dirá, a ver, queremos saber un poquito más. ¿Qué es esto? Que Objetivo Vizcaya está tomada por las armas? Porque se habla de paz, pero también se habla de esa guerra, de esos siglos de guerra que también cuentan mucha historia, ¿no? De ahí también la importancia de contar la historia a través de esos combates medievales, porque al final es parte de esos siglos donde, bueno, pues se hablaba así, ¿no? Con estas armas. Bueno, se hablaba así de otras maneras. Bien. Lo que sí que... Pero no había programa de Objetivo Vizcaya. No lo había. No sé si de alguna manera lo harían debajo de un roble o algo así, pero vamos, tal cual está ahora no. ¿Qué es todo esto? Pues esto es... ¿Qué es lo que pretendemos? En principio con el combate medieval. El combate medieval no solamente es una actividad deportiva, es muy exigente, sino que también es una especie de filosofía. Como cualquier arte marcial, requiere de una preparación física, pero también de una preparación mental. Y además no pueden ir disociadas, tienen que ir unidas. El combate medieval surge, y lo pongo entre comillas, porque el combate medieval surge evidentemente en la Edad Media, pero en nuestra época y en Europa surge en los países del este, ahora 20 y tantos años, y digamos que de alguna manera proviene todo de la recreación histórica. Todos los que somos apasionados por la historia y más concretamente por la Edad Media, al final venimos a echar nuestros huesos en la recreación. ¿Por qué? Pues porque quizás ese afán de investigación, ese afán de conocer, de sentir y de vivir momentos como lo vivieron nuestros antepasados, nos lleva a probar las cosas. A ponernos en su piel, ¿no? Sí, exactamente, a probar, a sentir en carne propia lo que ellos sintieron. Entonces esto nos lleva a la recreación histórica, y dentro de la recreación histórica, como se simulaban combates medievales, en este caso, en lo que en la época a nosotros corresponde, pues de alguna manera para regular un poquito todos esos combates que estaban sin reglas, sin ningún tipo de control, surge lo que es el combate medieval con sus normas, con sus reglas, con sus mínimos de garantías de seguridad. Esto es en definitiva de lo que estamos hablando. En España llega, creo recordar que en 2013, llega hace muy poquito. Son muy poquitos, muy poquito, lleva 2 años y poco el combate medieval en España. Hay encuentros importantísimos, en Belmonte, en Cuenca, es un poquito el centro de actividad de este deporte, el Castillo de Belmonte, y hay una liga, la Liga de Combate Medieval, que es la que de alguna manera, con un afán, digamos, de federación nacional, no lo es todavía, algún día puede que lo sea, porque el deporte es muy incipiente. Digamos que en Belmonte se hacen un poquito los encuentros nacionales y los encuentros también internacionales. En este caso, este año 2015, tuvimos en octubre el Desafío Belmonte, que es un encuentro internacional en el que diferentes equipos nacionales e incluso diferentes equipos locales se pueden enfrentar unos con otros, ¿no? Bien, aquí en España llevamos muy poquito tiempo. Nosotros como Bogur Castilla hemos nacido a finales de 2015. Estamos todavía en proceso de formación y, claro, dices, es que en este proceso ¿cuánto tiempo dura? Dura lo que tenga que durar. ¿Por qué? Pues porque hay muchas barreras en todo esto, porque, por ejemplo, todo este material que veis es un material tremendamente difícil de conseguir. Y hay quien me pueda decir, no, pues en la tienda de mi barrio venden cosas, pero no es esto. No son de juguete, ¿eh? No, o sea, que esto además tiene, Juan Carlos, se trata de que el peso sea, o sea, que sea real, ¿no? El peso, por eso decía lo de ponernos en la piel de esos combatientes. O sea, el peso viene solo. El casco, cuando lo vemos en una exposición de, ay, mira qué bonito, ya, pero ponte ese casco con el peso que tiene, con todo lo que luego tiene que llevar todo el armamento, y encima ponte en el combate, ¿no? O sea, luego me lo cuentas porque te lo vas a poner. Ah, vale. Vale. Estamos hablando de que el material es un material que está perfectamente testado para aguantar los golpes que se dan. Es un deporte full contact, es un deporte de contacto total. Lo único que se tiene una serie de precauciones para evitar que haya lesiones graves. Esas precauciones, por ejemplo, en las armas que podemos ver. Sí. Vemos que esto es un hacha de 2 manos, pero como podemos ver, las puntas están todas romas y el filo está matado también.
¿vale? Es un arma de cortesía, que así se llamaba también en la Edad Media. Hay que recordar que lo que hacemos nosotros no es solamente una recreación o una simulación, no es combate real. Y es combate como lo hacían también en la Edad Media, porque en la Edad Media no solamente combatían a muerte, también combatían con este tipo de armas. Hacían torneos en los que el combate era con las armas, con el filo muerto y con las puntas romas. Eran armas de cortesía, que así se llamaban, ¿vale? En este caso, vete cogiendo. Incluso entrenamientos, ¿no? Entrenos, sí, para eso no se era. quieren cortar Para las eso cabezas, era, no, precisamente. calentar un poquito. Si te das cuenta... Oye, yo con esto seguro que me haría más caso la gente, ¿eh? ¿Cómo ves, Enrique? Hombre, te digo muy... ¿Verdad? Venga, Muy seguimos serio. cogiendo cosas. Con esto, Esto es un bracamarte, vamos. es un bracamarte que es una de las armas, Y pesa, ¿eh? quizás sí, claro, pesa todo. El Si equipo, empiezas a sumar, ¿Se claro. asemeja mucho entonces a las armas de la Edad Media? No, Incluso con no es que se peso? asemejen, es que son las mismas, solo que sin porque filo. pesan bastante. Claro, no tienen filo y no tienen punta, nada más. El equipo más. completo, Juan El Carlos. equipo completo te puedes ir a 30-35 kilos perfectamente. Si te pones el equipo de abajo arriba, de hecho yo he traído aquí parte del equipo, no está todo ni con mucho, pero solamente el yelmo ya son cerca de 8 kilos y empiezas a sumar los guanteletes que pueden ser otros 2 kilos, las protecciones de Tienes piernas y buena pinta, brazos. Empiezas a sumar kilos y te metes en cerca de 35 kilos perfectamente, Madre mía. excepto si haces trampa. Y hacer trampa... Hacer trampa es... Juan Carlos. Hacer trampa me refiero a que es el utilizar metales que no existían en la Edad Media, como por ejemplo el titanio. En los países del este pues está permitido el uso del titanio, pero por ejemplo en España no. Y te pasan la prueba del imán y se cae, estás fuera. Es que claro, lo que se trata es, como decimos, ponernos en su piel. Si ellos podían, pues si hacemos combates medievales, nosotros también tenemos que poder, eso sí. No, claro. 35 kilos y además encima batallar, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta y correr, si tenemos que correr y hay que atacar y hay que todo hacer eso de con todo. este peso. Esto es un deporte que es muy explosivo, tienes que tener una gran capacidad aeróbica, pero también tienes que tener muchísima capacidad anaeróbica. ¿Por qué? Porque haces esfuerzos muy explosivos, haces un gasto tremendo en momentos muy cortos, pero que luego tienes que tener capacidad de recuperación, porque entonces estás vendido. Un combate es difícil que dure más de 10 minutos en diferentes fases, pero cada enfrentamiento pueden ser 20 segundos, 30 segundos, un minuto a lo sumo. También hay que decir que hay diferentes tipos de modalidad de combate. Están los duelos de espada larga, como esta que tenemos aquí, de espada de una mano, que es la de al lado, con escudo, que es este de aquí, ¿vale? Y tenemos también las melés que pueden ser de 5 contra 5, de 10 contra 10, de 21 contra 21, 16 contra 16, bueno, y las melés son un poco la batalla campal. Imagínate de 21 contra 21 el espectáculo, ¿eh? En una Madre liza. mía. Te libero. Y esto, venga, me quedo con el hacha. Me ha gustado, no te me has apoyado. Así, bueno, así voy a hacer todo el programa. Si alguno se porta mal, zasca. Le rebano, le quito peso. Juan Carlos, antes habíamos dicho que se está intentando o está en proceso el que haya aquí la posibilidad de en Euskadi disfrutar de estos combates, hacer aquí club o equipo. ¿Cómo va la cosa? Sería lo deseable, sería lo deseable. Ahora mismo en España son muy poquitos los equipos que participan en esto y se me ocurre que no sé si llegan al centenar de personas que hacen esto. Entonces ahora, con el último equipo que quizás ha surgido, que somos nosotros, Bujur Castilla, lo que sí que queremos es, de alguna manera, en la parte norte, en todo lo que el territorio más o menos en lo que estamos nosotros, que la gente conozca este deporte, que se animen a practicarlo, que es un deporte como otro cualquiera, con su índice de lesiones inferior incluso a la del fútbol y por supuesto la del rugby, pero ¿por qué? Porque vamos muy protegidos. Si ves los porrazos que arreamos, la verdad es que son tremendos, pero claro, también ves que se aguantan, ¿entiendes? O sea que no se, puede ocurrir lesiones como en cualquier otro deporte. Es espectacular, ¿eh? Es un espectáculo allá por donde lo mires, ¿vale? Entonces lo que sí que queremos es que la gente lo conozca, que no le tenga miedo, y que de alguna manera se anime a practicarlo. ¿Por qué? Porque es un deporte tan nuestro como de cualquiera. Y lo que a mí sí que se me cae un poco el alma a los pies cuando ves que hay un montón de equipos en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en Canadá y en Europa están los que están.
que sí que hay equipos, pero hombre, por Dios. Que aquí tiene que haberlo. Por favor. Aquí tiene que haberlo. Juan Carlos, antes de nada que Eduardo nos cuente también que se van, que hacer las maletas dentro de poquito. Juan Carlos, ¿qué tiene que hacer la gente además de, bueno, pues de estar interesada, bueno, de querer practicar y disfrutar de estos combates medievales? ¿Y pueden poner en contacto con vosotros? Claro. ¿Tenéis página web? ¿Cómo podría ver? Claro, la gente igual estamos un poco perdidos, dicen, bueno, y yo me quiero informar, quiero ponerme en contacto para que, aunque seas en Castilla, pero echarnos un cable o a ver cómo nos podemos asociar aquí en Euskadi. ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, yo creo que a través de la asociación Apetece, ¿no? A través de Espadas de Castilla, que somos el club que digamos un poquito el germen de este nuevo Bojur Castilla, o a través de Facebook de Bojur Castilla, pues se pueden poner en contacto con nosotros y por supuesto que vamos a estar encantados de atenderles, de que vengan a practicar con nosotros, que no tenemos absolutamente, no solamente ningún problema, sino que estamos deseosos de que haya gente al que le motive todo esto, al que le apasione la historia hasta el punto de meterse en ella, pero de cabeza, que es esto, y además en lo más bestia de la historia, que es el combate, ¿no? Pero que nadie se engañe, el combate lleva un componente de hermanamiento, de honestidad, de humildad, que es probable que no se conozca en ningún otro deporte. Es más, esos combates, esas guerras en la Edad Media, yo creo que eran incluso más limpias que la política de ahora, porque muchas veces no se hablaba, se daba la mano y decía, bueno, vamos al combate, pero todo era limpio, ¿no? Sí. O sea, ahí se enfrentaban cuerpo a cuerpo o armas con armas, pero no había ahí trapos sucios, ni pucherazos, ni nada, ¿no? Yo prefiero dejar la política al parte del combate porque... Bueno, es parte de nuestra historia y la verdad es que yo ahora yo luego me quiero poner el casco, Claro. Antes de eso, que Eduardo me mira con cara de tener mucho miedito. Eduardo, no te portes mal, que yo, Juan Carlos llamará al poder. Será mujer de armas todas. Además, ojo, y yo, oye, no sé por qué, pero me siento como cómoda. Yo creo que mis antepasados también tomaron armas. Que sepas también, que no lo he dicho, que también hay secciones femeninas. Hombre, es que yo me pongo el casco y como no sabéis... Que también las mujeres se zurran y de lo lindo y hay muchas que arrean muy bien. Y es que además de hacer deporte descargamos adrenalina, que viene muy muy bien, y además nos metemos la piel de estos guerreros y guerreras, que solamente habría más de una. Que históricamente también las hubo. Para que vean. Y Eduardo, ¿qué me vas a rechistar? Ojo que tengo el hacha quería decir, porque Juan Carlos lógicamente lo vende, lo presenta desde su punto de vista. Nosotros que hemos organizado combates, es impresionante cómo se enardece el público, ¿verdad? Cómo se enciende cuando se están pegando de lo lindo, pues enganchan unas armaduras con otras y se producen, bueno, pues los incidentes de un combate de este tipo. ¿Cómo responde el público, verdad? De hecho, inauguramos el primer club de combate medieval en septiembre, ¿verdad? En septiembre, en nuestra sede, en la torre de Lara Villamor de Valdenoceda. Vinieron de la Liga de Combate Medieval, hicimos una exhibición de lo que es un combate real, de combate medieval. Invitamos a los ayuntamientos de la zona para que pudiesen ver de lo que hablábamos, porque la intención, como cuando nos preguntabas de qué manera poder llegar al público, o que el público pueda llegar a nosotros, ¿no? Interesado en formar parte del combate medieval, tanto como participantes directos, ¿no? Como deportistas directos, o como los propios ayuntamientos, es decir, que quieran promover el combate medieval en sus municipios. De hecho, nosotros estamos planteando ahora una opción pensamos que muy interesante, que es ofrecerles el combate medieval a los ayuntamientos para sus fiestas patronales, de tal manera que ayuden también a cofinanciar de alguna manera los equipos, el poder desarrollar esta escuela de combate medieval en la zona norte de España, ¿no? Lo que es Castilla, Vizcaya, bueno, Euskadi en general, en toda esta zona, con la intención de que las instituciones, en este caso los ayuntamientos, tomen partido en esta iniciativa, puesto que si se promueve como deporte local, lógicamente habrá interesados, y si hay interesados, lo que estaremos haciendo es enriquecer una herramienta más para darnos a conocer en el exterior y en el interior.
Si el combate medieval como deporte lo acoplamos a otros proyectos, como puede ser en este caso la Ruta Cultural Europea Románico XXI, que lo que pretende es desarrollar la historia, como bien decíamos, de las diferentes épocas, poder complementar la oferta de servicios a aquellos que vienen a visitarnos, que aparte de ver museos, centros de interpretación, paisajes, comer, disfrutar de la gastronomía, conocer la historia de nuestras zonas, también puedan participar en la visita de torneos y de competiciones deportivas, entrenamientos deportivos vinculados a las diferentes épocas de la historia. En este caso, el combate medieval, en todo ese periodo del 9 al 14, de batallas de banderizo, de guerras de banderizos, los parientes mayores de Vizcaya. Bueno, puede ser algo realmente precioso, aportando una riqueza y una diversidad a herramientas que tenemos nosotros, que son nuestras y que podemos ofrecer al exterior. Es decir, que es ir sumando en vez de ir restando. Por eso cuando hablaba de familia, hablaba de una institución como el primer grupo de la sociedad. Pero lo mismo sucede con todo lo demás. Si al final tendemos a agrupar y a hacer una gran familia con todo aquello que tengamos, ya no solamente con personas, sino con iniciativas y bueno, en fin, valores y herramientas, pues al final desde luego que nos enriquecemos lo que tenemos y somos mucho mejores y más atractivos hacia el exterior y en el mismo interior, ¿no? A mí me has convencido. Y a mí también, a mí también. Sí. Y el que diga lo contrario sí tendrá que ver con este hacha, que por cierto, Juan Carlos, casi te lo voy a pedir, que me lo prestes para todo lo que quede de programa, por si acaso alguno se me revuelve. Voy practicando, antes de apuntarme al club. Antes de irnos a publicidad, Eduardo, nos veremos después de ese viaje a Polonia, pero os marcháis ya dentro de unas semanitas. Sí, bueno, de hecho, Enrique se va mañana. Mañana. ¿Tiene la maleta ya? ¿Es casi preparada? Sí, el día 1 está allí. Yo tengo previsto el 7. Porque, bueno, lógicamente ya sabéis que pues hay muchas instituciones que son simpáticas a nosotros, pero también en este caso vamos a ir a firmar bastantes acuerdos con otras instituciones que también quieren, porque han visto y se sienten muy interesadas en tomar parte activa en estas expediciones a Polonia. Pues hablaremos entonces a la vuelta. Sí. Buen viaje. Eso es. Enrique, nos contarás todos los detalles con fotos y con todo lo que pase, porque vas a estar un tiempito en Polonia. Nos vamos ahora en enero, luego volvemos en marzo y volvemos a Polonia esta vez con 70 jóvenes del Colegio Urdaneta, que también van a participar en una expedición sobre la Segunda Guerra Mundial y bueno, les tenemos preparadas también sorpresas muy interesantes, igual que los vizcaínos del Liceo Francés vinieron con una misión diplomática. También les esperan sorpresas a nuestros amigos vizcaínos de Urdaneta. Bueno, si te hace falta casco o hacha, te lo prestamos, ¿verdad, Juan Carlos? Eduardo, nos vemos también dentro de poquito, seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Y Juan Carlos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de sentirme poderosa. Mira, ya con esto es que además veo que, no sé, yo creo que la gente me hace más caso. Lo tengo que entrenar, Juan Carlos, me tienes que enseñar, porque ahora lo tengo así, pero claro, esto hay que levantarlo. Y bueno, pesa, tiene su peso. Ojo, y si encima ya me pongo aquí a cortar, espérate que... Si te pones el casco ya la autoridad es Me pongo absoluta. el casco, Juan Carlos, ¿me ayudas? ¿Cómo no? Dejo el hacha, madre mía, nos vamos a publicidad con el casco. A ver, esto es lo nunca visto. Fíjate que pensé que después de 10 años lo había visto todo, pero no, lo del casco medieval, ¡ay, Dios mío! Venga, vamos a colocarlo bien y no te quedes. ¡Dios! Venga, la silla. Sí, sube La celada. Vale, a ver, no sé si se me oye, pero se me ve, ¿no? Esto es lo que tenían que sufrir nuestros antepasados desde hace, de la Edad Media. Madre mía, normal los pobres que estarían siempre cabreados y siempre de guerra. Bueno, esto no mola nada. Estos equipos no lo tenían todos los combatientes. Bueno, nos vamos a publicidad con esta vista.
Muchísimas gracias a los tres. Es que ricasco. Es que ricasco y Urte Berrión. No, Urte Berrión. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Mamá, no te asustes, estoy bien, eso sí. El peso de esto, vamos, no me puedo imaginar luego ya con todo el completo. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Ay, cuesta respirar y todo. Hacemos una pequeña pausa, continuamos enseguida. Y yo, mientras tanto, pues nada, voy a seguir aquí disfrutando de la Edad Media aquí en la piel. Gracias, chicos. Hacemos una pausa muy rapidita.